un capitán de fuerzas especiales, dado por muerto, desenterrará una red de corrupción militar con una venganza tan implacable que hará temblar los cimientos del poder. Carlos, el protagonista de nuestra historia, era un capitán de las fuerzas especiales, un hombre que se atrevió a desafiar públicamente la protección de la élite militar. ¿Cuál fue el precio de su osadía? Su esposa fue torturada hasta la muerte, y él mismo fue arrojado desde un rascacielos. Dado por muerto, Carlos, contra todo pronóstico, sobrevivió y utilizó un premio de lotería de 1.000 millones para cambiar su destino. Junto a su compañero de élite, Miguel, se dispuso a desatar una sangrienta venganza contra las fuerzas militares corruptas. En la frontera mexicana, las corrientes ocultas de contrabando de armas fluyen sin cesar, entrelazando intrincadamente a diversas facciones criminales. Pero lo más aterrador es la corrupción arraigada dentro del propio ejército. Funcionarios y delincuentes colaboran para tejer una vasta red oscura, desdibujando por completo la línea entre el bien y el mal. Carlos, capitán del Escuadrón G de Fuerzas Especiales, es un hombre de principios, recto y decisivo. Actúa con determinación letal y sus ojos no toleran ni una pizca de oscuridad. Cada miembro del Escuadrón G bajo su mando es una élite militar, y su coordinación es tan perfecta que su poder de combate alcanza el nivel máximo. Entre ellos, Miguel es el as secreto del equipo, compuesto en acción y rápido en movimiento. La teniente Lola, serena y valiente, se especializa en coordinación táctica e improvisación en el campo. También está el joven Chunco, cuyo breve tiempo en el equipo no disminuye su impresionante capacidad de ejecución. El escuadrón recibe órdenes para una misión de alto secreto, capturar al coronel retirado Héctor, una figura clave en la red de contrabando de armas en la frontera, con múltiples conexiones e intereses con poderes complejos. Tras su captura, el ejército organiza una gran ceremonia de condecoración para el Escuadrón G. El salón se llena de vítores, todos inmersos en el brillo de la victoria. Solo el capitán Carlos mantiene una expresión grave. Al subir al podio, declara con franqueza que Héctor es solo un peón. Las verdaderas raíces del problema residen en los grupos de interés que acechan en las sombras y en la red de protección incrustada dentro del propio ejército. Ante la multitud, jura públicamente que, sin importar el rango o el estatus, todos los implicados serán investigados hasta el final y erradicados. Estas palabras directas destrozan las reglas no escritas del círculo y tocan directamente los límites de quienes se benefician de la corrupción. La ceremonia termina y los miembros del Escuadrón G reciben unas merecidas vacaciones, pensando que podrían dejar de lado sus deberes y disfrutar de un momento de paz. Pocos sabían que un golpe de venganza mortal se acercaba sigilosamente. Durante las vacaciones, las familias de Carlos y Miguel emprenden un viaje juntas, alquilando una lujosa villa privada cerca de la costa. Es una rara oportunidad para que los cuatro se reúnan y disfruten de una alegre conversación. Poco después de regresar al dormitorio, su esposa Alicia le sugiere un momento de intimidad. Sin embargo, Carlos tiene el corazón apesadumbrado, impaciente por descubrir al cerebro detrás de la red de corrupción. Decide bajar para hablar con Miguel, sin saber que este acto se convertiría en su última despedida. Carlos encuentra a Miguel y le comenta que Héctor, siendo un militar retirado, debe haber tenido respaldo del ejército en su contrabando de armas. Pero, ¿quién era el verdadero titiritero detrás de escena? Justo en ese instante, todas las luces de la villa se apagan. Carlos tiene una premonición de que algo anda mal. Los dos suben corriendo las escaleras. Al ver a la ama de llaves desplomada en el suelo, el corazón de Carlos se encoge. Vuela hacia la habitación de su esposa, y al abrir la puerta, se horroriza al encontrarla en un charco de sangre. Antes de que Carlos pueda recuperarse del dolor, un asesino lo embosca por detrás. Ambos se enzarzan en una brutal pelea. Cada movimiento del asesino es extremadamente traicionero, sin dejar margen de escape. Claramente ha sido entrenado de forma especial. Carlos, sumido en el dolor por la pérdida de su esposa, tiene la mente distraída y su efectividad en combate se ve seriamente afectada. La lucha los lleva desde el dormitorio hasta el baño. El asesino estrangula a Carlos por detrás, incluso usando una lámina de plástico para envolverle la cabeza. En una situación de vida o muerte, Carlos lucha con todas sus fuerzas para liberarse, derribando al enemigo y agarrando lo que tiene a su alcance para contraatacar. Cuando el asesino vuelve a tomar el control,
Carlos usa hasta la última gota de su fuerza para recoger un sacacorchos del suelo y clavárselo con ferocidad. Después, se gira para mirar a su esposa. El dolor es tan abrumador que no se da cuenta de que el asesino no está completamente muerto. En consecuencia, es empujado violentamente desde el balcón por su oponente, y su destino queda en el aire. Todos creyeron que Carlos estaba muerto, sin posibilidad de supervivencia. Solo Miguel, valorando su hermandad y sin importarle el riesgo de ser responsabilizado por el ejército o de poner en peligro a su propia familia, salvó en secreto a Carlos mientras éste aún luchaba por respirar. Miguel lo llevó clandestinamente a esconderse en una remota zona rural montañosa, borrando por completo cualquier noticia de su supervivencia. Ese exilio duró 6 largos meses. Durante ese medio año de reclusión, Carlos no solo curó sus heridas, sino que también fue atormentado día y noche por el dolor y el odio. Entendió claramente que el asesino seguía acechando en las sombras, respaldado por altos funcionarios militares. Mientras tanto, él estaba sin identidad ni estatus, solo e indefenso. Ni siquiera sabía quién era el asesino, y mucho menos cómo rastrear al verdadero cerebro. Solo pudo apretar los dientes y soportar una desesperación sin límites. Pero el destino a menudo ofrece un giro inesperado en los callejones sin salida. Con todo el dinero de bolsillo que Miguel le había dado, compró billetes de lotería. Inesperadamente, al día siguiente, los números ganadores coincidieron perfectamente. La fortuna le sonrió, y Carlos ganó el premio gordo con la asombrosa suma de 1.000 millones. Con una vasta fortuna en sus manos, no tenía intención de entregarse al lujo. Su corazón albergaba solo 2 palabras: venganza. Tomó la iniciativa de aparecer públicamente en televisión, anunciando que seguía vivo y dispuesto a gastar toda su fortuna para encontrar al asesino de su esposa y exponer a todos los que estaban detrás. Las deudas de sangre debían pagarse con sangre. Tan pronto como se emitió la transmisión en vivo, toda la ciudad quedó atónita, incluida aquella coronel militar que observaba todo con atención. Carlos buscó primero a su buen amigo Miguel, esperando que se uniera a su viaje de venganza. Pero Miguel, aunque no olvidaba los viejos lazos ni se dejaba cegar por el dinero, estaba atado por su familia. La paz de sus seres queridos era su mayor debilidad. Si se unía públicamente a la venganza, sin duda traería desastre a su familia. Tras una cuidadosa consideración, Miguel se vio obligado a mantenerse al margen. Carlos comprendió el dilema de su amigo y no lo forzó. Luego, contactó en secreto a sus antiguos compañeros de escuadrón, Lola y Chunco. Al enterarse de la terrible experiencia de su capitán, ambos no dudaron y aceptaron reunirse de inmediato en un hotel de 7 estrellas. Los 2 camaradas observaron la lujosa y magnífica habitación, repleta de todo tipo de mariscos de alta gama. Esta opulencia los dejó asombrados, pero lo que más los impactó fueron 2 bolsas de dinero apiladas como montañas. Ya sea por la profunda camaradería o por el poder del dinero, ambos se mantuvieron firmes junto a Carlos, dispuestos a emprender con él este camino de venganza a vida o muerte. Posteriormente, Carlos, junto con Lola y Chunco, elaboraron un plan meticuloso, compraron armas y equipo, e invirtieron dinero en contratar a 2 mercenarios capaces para formar un escuadrón de venganza temporal. Tras discutirlo, todos decidieron elegir a Héctor como el eslabón clave. Héctor estaba profundamente arraigado en la red de contrabando de armas y, sin duda, conocía los secretos internos. Si lograban hacerle hablar, podrían seguir el rastro hasta el cerebro. Pero lo inesperado fue que, tras ser capturado, Héctor no fue recluido en una prisión ordinaria, sino trasladado en secreto a una base de fuerzas especiales, estrictamente vigilada por personal especializado. Claramente, la red de protección militar seguía protegiendo silenciosamente a Héctor. Irrumpir en una base militar fuertemente custodiada para secuestrar a una persona era como arrancarle los dientes a un tigre, extremadamente peligroso. Sin embargo, con el odio desbordante, Carlos no retrocedió. Estableció un sofisticado plan de infiltración. Todo el escuadrón se disfrazó para colarse en la base, evitando patrullas, pasando por capas de puestos de control y finalmente encontrando a Héctor en un área separada. Después de un breve enfrentamiento, deciden apoderarse de Héctor, pero la acción no sale tan bien como lo planeado. Un soldado detecta una anomalía y se acerca a investigar, exponiendo completamente la presencia del escuadrón. Lola inmediatamente regresa para proporcionar cobertura mientras el soldado los persigue.
Se desata un feroz tiroteo entre ambos bandos, y 2 soldados caen abatidos. El plan original era secuestrar a Héctor discretamente, pero este incidente tendrá graves consecuencias para las acciones posteriores. El grupo utiliza la fuerza para sacar a Héctor de la base y se retira rápidamente a un escondite secreto. Carlos procede de inmediato a interrogar a Héctor, con la esperanza de extraerle la verdad. Contra este tipo de enemigo astuto y malvado, Carlos utiliza métodos brutales, clavando clavos en los muslos de Héctor uno por uno. Sin embargo, Héctor se muestra obstinado, negándose a revelar información sobre el asesino. Justo en el momento en que Héctor está a punto de ceder y hablar, una bala de francotirador, proveniente de lejos, rasga el aire y lo impacta en un punto vital, matándolo al instante. Claramente, la persona detrás de escena había tendido una amplia red, con el propósito principal de matarlo y silenciarlo, cortando todas las pistas. Después de la muerte de Héctor, el ejército que los persigue rodea inmediatamente el escondite. Carlos y el grupo caen en una situación desesperada, sin más remedio que arriesgar sus vidas para abrirse paso. Tras una sangrienta masacre, logran escapar por suerte, pero el camino de la venganza cae de inmediato en un punto muerto. Las pistas están completamente cortadas y las fuerzas de persecución militar están por todas partes. Carlos comprende profundamente que para esclarecer la verdad y encontrar a ese misterioso asesino, la única forma es acceder a los archivos clasificados dentro del ejército. De todo el escuadrón, solo Miguel tiene la autoridad y la capacidad suficientes para esto. En un callejón sin salida, Carlos busca nuevamente a Miguel, compartiendo sinceramente todo lo que ha vivido y su determinación de venganza. Viendo a su viejo camarada sumido en un profundo dolor y una obsesión incesante, Miguel, aunque en un principio dijo que no quería involucrarse en la disputa, finalmente no pudo quedarse de brazos cruzados. Dejó de lado todas sus preocupaciones, decidiendo en su corazón arriesgarse a usar su autoridad personal para extraer en secreto esos archivos y ayudar a Carlos a encontrar la verdad. Tras una noche de revisión y conexión de puntos, Miguel finalmente expone toda la verdad. La verdadera red de protección detrás de escena es la Coronel, una mujer con un alto poder. Y el misterioso asesino que mató a Alicia y empujó a Carlos del edificio años atrás era el de nombre clave, Lobo, un asesino de élite criado personalmente en secreto por la Coronel, especializado en manejar asuntos oscuros que no podían ver la luz. Al mismo tiempo, la Coronel militar toma el control total del asunto, culpando a Carlos de todos los cargos por el ataque a la base y la muerte de Héctor. Lo tacha de traidor al ejército y ordena una búsqueda a nivel nacional, sin escatimar gastos para capturarlo vivo. La Coronel militar rápidamente se da cuenta de que Miguel está ayudando a Carlos en secreto y lo busca de inmediato para presionarlo. Por un lado, utiliza la vida de la familia de Miguel como amenaza, obligándolo a tender la trampa. Por otro lado, usa su autoridad y beneficios para tentarlo. En una situación desesperada, Miguel toma la iniciativa de contactar en secreto a Carlos, acordando reunirse en un viejo lugar familiar, prometiendo entregarle pistas importantes. Carlos, sin sospechar nada, lleva a Lola a la cita y la deja esperando afuera. Pero pocos sabían que se trataba de una trampa mortal meticulosamente orquestada. En otro trágico giro de los acontecimientos, Chunko, cansado de las interminables persecuciones y las disputas entre el bien y el mal, decide con el corazón apesadumbrado presentar su dimisión, deseando solo alejarse de los problemas y vivir días de paz. Sin embargo, conocía demasiados secretos oscuros dentro del ejército. ¿Cómo podría la Coronel dejarlo ir en paz? Ella acude específicamente a él intentando persuadirlo de que dé marcha atrás, pero Chunko se mantiene firme en sus principios, negándose rotundamente a traicionar a su capitán. Para eliminar futuros problemas, la Coronel asesina directamente a Chunko. Un miembro del Escuadrón G que una vez luchó codo a codo, cae así. Después de que Carlos y Lola llegan al punto de encuentro, Carlos entra solo al balneario y envía un mensaje a Miguel. En ese momento, Miguel se dirige al lugar con el ejército. Lola, esperando afuera, pronto nota que la atmósfera circundante es anormal y está llena de intenciones asesinas, por lo que envía un mensaje a Carlos exigiéndole que se retire de inmediato. Pero todo parece ser demasiado tarde. El dueño del balneario ha liberado gas tóxico y ha cerrado la puerta principal. Solo entonces Carlos se da cuenta de que ha sido traicionado por su amigo y busca de inmediato una oportunidad para escapar. Corre al baño,
agarra una barra de hierro para romper la ventana y huye. Afuera, Miguel también se da cuenta de la anomalía. Este plan no estaba destinado a capturar a Carlos, sino a asesinarlo directamente. Justo en el momento en que los soldados se preparan para sacar sus armas, Miguel contraataca al instante. En un abrir y cerrar de ojos, derriba a todos los que están en el vehículo. Carlos también se desliza por la tubería, corriendo rápidamente para reunirse con Lola. Para entonces, las fuerzas militares han aparecido por completo. Lola lucha ferozmente contra ellos, neutralizando al enemigo en pocos movimientos. En un instante, Carlos finalmente se reúne con Lola. Ambos suben al coche para huir rápidamente, pero el perímetro militar se ha cerrado. De repente, suenan disparos. El coche que Lola conduce es alcanzado, y ella queda gravemente herida, perdiendo la capacidad de actuar. Carlos tiene que esforzarse al máximo para abrirse paso a sangre y fuego, conduciendo mientras sostiene a Lola fuertemente en sus brazos, animándola constantemente a ser fuerte. Miguel, lleno de arrepentimiento, busca el apartamento secreto. Al ver a Lola sometida a tratamiento de emergencia, se sumerge en un remordimiento ilimitado. Sale de la habitación, enciende un cigarrillo y cae en un estado de profunda autoculpa. Justo entonces, Carlos aparece detrás de él. Miguel le cuenta toda la historia, cómo la coronel lo amenazó con la vida de su familia, obligándolo a tender la trampa. Carlos no le pone las cosas difíciles, baja el arma que tiene en la mano y le habla desde el corazón. Finalmente, Miguel deja de lado todas sus preocupaciones y se une oficialmente a Carlos en el mismo frente. Después de romper resueltamente con las fuerzas militares corruptas, el escuadrón se reorganiza temporalmente. La coronel toma la iniciativa de llamar y provocar a Carlos, invitándolo a un edificio para saldar la cuenta final. Su tono es arrogante y dominante, claramente buscando una batalla a vida o muerte. Carlos reprime la ira en su corazón, se asegura de que Lola, herida, esté a salvo y luego, junto con Miguel, se equipan con armamento completo para dirigirse al campo de batalla decisivo. Cuando los dos llegan al punto de encuentro, justo al entrar en el vestíbulo del edificio, ven el cuerpo de Chunco, asesinado previamente. La trágica escena ante sus ojos causa un dolor extremo a Carlos. Con delicadeza, saca la daga incrustada en Chunco, limpia la sangre y la esconde en su persona. Los dos se giran y suben, dirigiéndose al ascensor para llegar al último piso. Pero tan pronto como se abren las puertas del ascensor, el exterior ya está lleno de hombres armados hasta los dientes. Resulta que una emboscada había sido preparada desde hacía tiempo dentro del edificio. Los enemigos se encuentran, y la gran batalla estalla de inmediato. Confiando en su coordinación de muchos años en el campo de batalla, trabajan juntos con éxito para romper el primer anillo defensivo. Carlos abre un camino a sangre y fuego para escapar, dejando a Miguel atrás para bloquear a los enemigos restantes. Él mismo continúa hacia adelante para enfrentarse a un gran número de pistoleros. Sin embargo, los enemigos son demasiados y ellos muy pocos. Carlos cae inadvertidamente en la trampa del enemigo y es inmovilizado, rodeado por completo. Después, Carlos es atado y llevado ante la coronel. Ella lo mira desde arriba con una expresión engreída, burlándose de él por no conocer su propia fuerza y por fantasear con usar el poder de un individuo para sacudir una masiva red oscura. Justo cuando la coronel está a punto de matar a Carlos, Miguel aparece de repente, rompiendo instantáneamente el punto muerto. Carlos tampoco deja de resistir. Aprovechando la oportunidad, se libera de sus ataduras y se enzarza en un encuentro cercano a vida o muerte con la coronel. Por otro lado, Miguel también está empleando todas sus fuerzas para enfrentarse al asesino lobo. Ambos bandos libran un feroz combate a muerte, pero la fuerza de Miguel aún tiene una brecha en comparación con Lobo. Es estrangulado por el hombre, perdiendo gradualmente su capacidad de lucha. Carlos, finalmente, gracias a su inquebrantable voluntad de venganza, acaba personalmente con esta mente maestra. Al ver a Miguel pendiendo de un hilo, Carlos lo ignora todo y corre hacia él. El dolor por la pérdida de su esposa y la venganza por sus camaradas resurgen. Se lanza al duelo final y fatídico con Lobo. En el momento en que ambos caen del edificio, Lobo se aferra fuertemente al muslo de Carlos. Por mucho que Carlos lucha, no logra liberarse. En un instante, Miguel, tras despertar, corre hacia la ventana y engancha una cuerda de seguridad a Carlos.
Sin embargo, la fuerza de la caída es demasiado grande, arrastrando también a Miguel, quien solo puede aferrarse desesperadamente al borde del edificio. Pero Lobo sigue increíblemente agresivo, clavando una daga en el muslo y la cintura de Carlos, con la intención de usar su cuerpo para volver a subir. Carlos, en un dolor extremo y al borde de la muerte, desabrocha resueltamente el arnés de seguridad que lo rodea, cayendo al abismo junto con Lobo y dejando la única oportunidad de supervivencia para Miguel. El capitán que una vez luchó codo a codo, ahora se ha ido para siempre. Cuando el polvo se asienta, Miguel, por suerte, conserva la vida. Tras la caída de Carlos, su paradero es desconocido, y su destino, vida o muerte, sigue siendo un misterio. Después de la tormenta, las heridas de Lola sanan gradualmente. Una vez recuperada, se encuentra con Miguel y le entrega el dinero de la recompensa que Carlos le había dejado. Una magnífica venganza concluye finalmente con un trágico final. El oscuro telón militar ha sido desgarrado y los malvados finalmente purgados. Sin embargo, los hermanos que una vez lucharon codo a codo, los seres más queridos, nunca podrán volver a ser como antes. En esta tierra donde la justicia está ausente y el poder campa a sus anchas, las reglas del juego están en manos de unos pocos. La persistencia de los soldados comunes y la paz de los ciudadanos honestos se vuelven lamentablemente frágiles, frente a la oscura red de intereses. Cuando la ley no puede impartir justicia, cuando la rectitud es suprimida por el poder, aquellos empujados al límite solo pueden usar su propio camino para declarar la guerra a la oscuridad.